Durante mucho tiempo creímos que la evolución humana se había detenido, que el cuerpo ya no cambiaba, que solo avanzábamos con ideas y tecnología. Pero en uno de los lugares más extremos del planeta, esa certeza empieza a resquebrajarse. Hay regiones donde el aire escasea, donde el cuerpo humano debería fallar, donde vivir no tendría sentido a largo plazo. Y aún así, hay personas para quienes ese entorno no es un límite, sino el punto de partida. Lo que está ocurriendo allí no es una rareza aislada ni una simple adaptación temporal. Es una señal, una pista de algo más grande. Porque si el cuerpo humano puede cambiar cuando las reglas del entorno se rompen, ¿qué pasará cuando dejemos la Tierra? La evolución no ha terminado. Durante mucho tiempo nos repetimos una idea tranquilizadora, que la evolución humana ya había hecho su trabajo, que ahora cambiábamos con ideas, con tecnología, con cultura, pero no con el cuerpo, que biológicamente éramos prácticamente los mismos desde hacía miles de años. Esa idea suena cómoda, y es falsa. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? La meseta tibetana lo demuestra de una forma silenciosa, incómoda y difícil de ignorar. Respirar es uno de esos actos que creemos universales, automáticos, garantizados, hasta que deja de serlo. A más de 4.000 metros de altura, el aire se vuelve un recurso escaso. Cada inhalación pesa, cada paso cuesta más de lo que debería, y el corazón tiene que negociar constantemente con la falta de oxígeno. Para la mayoría de los humanos, ese entorno es un límite, un lugar al que se llega, se sufre y del que se huye. Para los tibetanos es hogar. Y no solo por tradición, no solo por costumbre, no solo porque hayan aprendido a soportarlo. Su cuerpo ya no funciona exactamente igual que el de otros humanos. Cualquiera que haya estado a gran altura conoce los efectos. Dolor de cabeza, mareos, confusión, náuseas. En casos extremos, el cerebro empieza a fallar de formas inquietantes. Kilian Jornet contó cómo, descendiendo del Everest, comenzó a sufrir alucinaciones tan intensas que estuvo a punto de saltar al vacío convencido de que estaba soñando. No fue una experiencia mística ni una revelación espiritual. Fue bioquímica pura, un cerebro privado de oxígeno distorsionando la realidad. Eso es lo normal en altura. Lo anómalo es vivir ahí toda la vida. Nacer, crecer, reproducirse, envejecer y prosperar en un entorno donde el cuerpo humano, en teoría, no debería funcionar bien. Y sin embargo, las poblaciones tibetanas lo hacen desde hace más de 10.000 años. Durante décadas intentamos explicarlo de la forma menos inquietante posible. Dijimos que era entrenamiento, que era aclimatación, que era resistencia cultural. Pero esas explicaciones empezaron a romperse cuando los datos dejaron de encajar. El trabajo liderado por la antropóloga Cynthia Beale, publicado en la revista PNAS, puso el problema en términos brutales y honestos. No preguntó quién resistía mejor la altura. Preguntó algo mucho más incómodo desde el punto de vista evolutivo. ¿Quién tenía más hijos vivos en ese entorno? Porque, en biología, eso es lo que importa. Esa es la verdadera medida del éxito. El equipo estudió a más de 400 mujeres tibetanas, de edades avanzadas que vivían alrededor de los 4.000 metros en el Alto Mustang, en Nepal. Analizaron su historial reproductivo, su función cardíaca, la saturación de oxígeno, los niveles de hemoglobina, su ADN y también factores sociales. Querían entender qué rasgos se transmitían generación tras generación, porque realmente marcaban la diferencia entre prosperar o no en la altura. La respuesta fue clara y profundamente reveladora. Las mujeres con más descendencia no eran las que producían más hemoglobina. No eran las que forzaban su cuerpo para compensar la falta de oxígeno. Al contrario,
compartían una combinación muy específica de características cardiovasculares y sanguíneas que optimizaban el transporte de oxígeno, sin espesar la sangre ni sobrecargar el corazón. En la mayoría de los humanos, cuando falta oxígeno, el cuerpo reacciona aumentando la hemoglobina. Eso parece una buena idea, pero tiene un coste. La sangre se vuelve más viscosa, el corazón trabaja más y aumentan los riesgos cardiovasculares. Es una solución torpe, de emergencia. Funciona a corto plazo. A largo plazo, pasa factura. Los tibetanos resolvieron el problema de otra manera. Mantienen niveles moderados de hemoglobina y aún así, logran una buena oxigenación. Es una solución más elegante, más eficiente y, lo más importante, heredable. No es una estrategia consciente. No es disciplina. Es selección natural. De hecho, hoy sabemos incluso qué genes están involucrados. Uno de los más importantes es CEPAS1, un gen que regula cómo responde el cuerpo a la hipoxia. La variante presente en las poblaciones tibetanas tiene una de las señales de selección natural más fuertes jamás registradas en humanos. Se extendió en apenas unos miles de años, una velocidad extraordinaria en términos evolutivos. Esto significa algo crucial. Los niños tibetanos no solo se acostumbran a la altura, nacen con ventajas fisiológicas. Mejor saturación de oxígeno, menor riesgo al nacer, menor mortalidad infantil en un entorno que, para otros humanos, sigue siendo hostil incluso después de años de exposición. El entorno no basta, la biología importa. Y lo más interesante es que esta no fue la única solución evolutiva posible. Otros pueblos de altura siguieron caminos distintos. La evolución no eligió una respuesta universal. Improvisó, probó, ramificó. Cuando el entorno presiona, la especie se fragmenta en estrategias diferentes. Ahí es donde el Tíbet deja de ser una curiosidad antropológica y se convierte en algo mucho más inquietante. Porque no estamos hablando solo de montañas. Estamos hablando del futuro. Hasta ahora, nuestra idea de humanidad compartida se ha sostenido sobre una coincidencia física. Todos vivimos bajo la misma gravedad, la misma presión, el mismo oxígeno, el mismo cielo. Cuando esas condiciones se mantienen, las diferencias biológicas se disimulan, pero cuando cambian, el cuerpo responde. No por ideología, no por identidad, por supervivencia. Hoy hablamos de hipoxia en la meseta tibetana. Mañana hablaremos de la Luna, de Marte, de estaciones orbitales, de hábitats cerrados con atmósferas artificiales y recursos limitados, entornos para los que el cuerpo humano no está diseñado. Y entonces, la pregunta deja de ser filosófica para volverse biológica. ¿Seguiremos siendo la misma especie? Si en apenas 10.000 años de vida en altura ya vemos adaptaciones evolutivas claras, medibles y heredables, ¿qué ocurrirá con colonias humanas viviendo generaciones enteras en un planeta con menos gravedad, más radiación y reglas físicas distintas? Menos gravedad implica huesos distintos, músculos distintos, sistemas cardiovasculares distintos, embarazos bajo otras condiciones. La selección natural no pide permiso, no consulta, no negocia, actúa. Y eso nos empuja hacia una conclusión incómoda que casi nadie quiere decir en voz alta. Convertirnos en una especie interplanetaria puede fragmentarnos biológicamente, no de forma inmediata, no de forma visible, sino lenta, silenciosa y acumulativa, hasta que un día regresar a la Tierra deje de ser trivial. Hasta que el cuerpo adaptado a otro mundo empiece a sentirse fuera de lugar aquí. La evolución no tiene nostalgia, no tiene patria, no tiene memoria, tiene eficacia. Durante años miramos al Tíbet como un lugar extremo, casi exótico. Hoy empieza a parecerse más a un laboratorio evolutivo. Un sitio donde podemos observar, en tiempo real,
cómo el cuerpo humano se reescribe cuando cambian las reglas físicas. No es épico ni heroico, es constante. Y quizá por eso da más vértigo. Nos gusta pensar que dominamos la naturaleza con tecnología. Pero la verdad es más incómoda. La naturaleza sigue moldeándonos. En la meseta tibetana, en el espacio, donde sea que vayamos. La evolución humana no se detuvo, solo dejó de ser evidente, hasta ahora. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. En Documentes Curiosas, no buscamos respuestas cómodas, ni historias para sentirnos bien. Buscamos entender qué hay detrás de lo que damos por hecho. Porque a veces la verdad no está en el futuro lejano, ni en la ciencia ficción, sino ocurriendo ahora mismo, en silencio, mientras miramos hacia otro lado. La meseta tibetana no es solo un lugar en el mapa, es un recordatorio de que el cuerpo humano no es una pieza terminada, que la evolución sigue avanzando, aunque no la veamos, y que cada paso que damos fuera de la Tierra tendrá consecuencias que no siempre queremos imaginar. Si este video te hizo cuestionar lo que creías saber sobre nuestra especie, entonces valió la pena. Suscríbete, activa la campana y comparte este contenido con quien todavía piense que la evolución es cosa del pasado. Aquí seguiremos explorando lo que otros prefieren no mirar. Nos vemos en el próximo episodio.